Juan Carlos I detuvo el golpe militar del 23F, igual que Felipe VI abortó el golpe civil del Parlamento, dirigiéndose a la nación con la solemnidad y el aplomo de una emergencia, reivindicando para sí la noción de autoritas en tiempos de desasosiego. Felipe VI cumple 50 años y el pasaje cualitativo y decisivo de este medio siglo consiste en los 6 minutos televisados de su discurso del 3 de octubre. La tutela de la Constitución, el principio de unidad territorial y el papel integrador de la corona adquirieron una dimensión terapéutica frente a la psicosis nacional. El rey se hizo necesario y se revistió de legitimidad. Esto sostenía un editorial del diario El País. Para Felipe VI, el 1 de octubre era, según parecen decirle en El País, su 23F. Hoy hablamos del reinado de Felipe VI. Bienvenidos a Fort Apache. Fort Apache. Es Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de Felipe VI. Para ello contamos con 6 invitados. A mi izquierda, Andrés Gil, jefe de política del diario.es. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, Pablo. Ana Pardo de Berra, directora de Público. Bienvenida. Muchas gracias, Pablo. Encantada. Pedro Enrubia, de la dirección de Podemos. Bienvenido al programa. Un placer. Rebeca Quintans, que sabe bastante de reyes y de monarcas. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Hermenegildo Altozano, abogado. Muchas gracias. Y José García Abad, periodista que también sabe mucho de reyes. Muchas gracias. Enseguida empezamos el debate, pero antes, como siempre, en el punto de mira. Felipe VI fue coronado monarca en junio de 2014 tras la abdicación de un Juan Carlos asfixiado por los escándalos. Las imputaciones a Iñaki Urdangarín y Cristina de Borbón, la cacería en Botsuana y la profundización de la crisis fueron algunos de los catalizadores. En estos casi 4 años de reinado, Felipe VI ha alentado la intervención de la autonomía catalana, ha arropado a un imputado por las tarjetas Black y ha cultivado su amistad con la monarquía saudita, favoreciendo el comercio de armas entre ambos países. Esta noche, en Fort Apache, analizamos el reinado de Felipe VI. Empezamos, como siempre, en Fort Apache con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo por ti, Andrés. ¿Qué es lo que representa Felipe VI en la coyuntura política española actual? Bueno, Felipe VI representa lo que representa un Borbón que tiene historia. Y es decir, la lucha por la supervivencia dinástica. Una supervivencia dinástica que él entiende vinculada al actual ordenamiento del 78, del régimen del 78, y como tal ha ejercido, no de árbitro, que es el papel constitucional que se le reserva en la Constitución, sino de una herramienta para sostener aún más un régimen del 78 que se estaba agrietando últimamente por la crisis de Cataluña. En ese sentido, el 3 de octubre, esos 6 minutos que dice El País, son fundamentales para un rey, un jefe de Estado que, en fin, de acuerdo con la Constitución y de acuerdo con que se entiende por un jefe de Estado, ha de serlo de todos, toma partido, y es un jefe de Estado, es un rey que se alinea con la parte dura, incluso abre la puerta al 155, cuando en aquel entonces ni el PP ni el PSOE lo tenían tan definido. Ana. Bueno, yo creo, no sé si hablo más de un deseo que de una realidad, creo que hablo de una realidad por a los hechos que me voy a remitir, que estamos asistiendo al principio del fin del resquebrajamiento, no solo del régimen del 78, del que hablaba Andrés, sino también de la cúpula de ese régimen, que es en realidad la jefatura de Estado. Asistimos desde hace tiempo a la existencia de 2 realidades que no simpatizan. Una es la realidad de la Casa Real, demostrada en el mensaje famoso del 3 de octubre, demostrada con ese vídeo de comida familiar que ha sido muy utilizado en programas de humor, en el discurso de Davos o en la entrega del toisón a la infanta heredera, que en mi opinión nunca lo será. En todo caso, la otra realidad es la realidad social a la que hemos asistido, protagonismo en los programas de humor, protagonismo en las redes con múltiples memes y pérdida absoluta de la realidad de la Casa Real. Pedro. Para mí representa principalmente la debilidad del régimen.
O sea, yo creo que no se puede separar la situación y los acontecimientos que estamos viviendo con la monarquía de la crisis de régimen que existe en este país, que no termina de cerrarse. Yo entiendo que la diferencia de su padre quiere ser un rey de una monarquía, ¿no? La famosa frase que se le atribuye a su padre, que él decía que quería ser rey de una república, ¿no? Que entendió que de alguna forma para perdurar tenía la necesidad de ejercer una representación simbólica y, dentro de lo posible, intervenir en política lo menos. Sin embargo, parece que efectivamente sí que quiere gobernar. Él creo que ha interpretado que puede legitimarse a través de intervenir en un momento delicado políticamente. Yo entiendo que es un error, y creo que la comparativa con el 23F no se sostiene, en el sentido que estamos en una situación completamente antagónica. El 23F se fundaba un régimen, ahora probablemente estamos asistiendo a la defunción de un régimen. Por tanto, el papel del rey y el intento de legitimarse es totalmente distinto. Rebeca. Bueno, yo creo que representa políticamente más o menos lo mismo que representaba Juan Carlos I, ¿no? Se le colocó ahí en un momento crítico para que la institución recuperara prestigio, y sí, parece que lo va recuperando porque tiene una imagen más actualizada, más acorde con los tiempos. Pero en las cosas importantes era una incógnita, y creo que a poco que vaya haciendo la incógnita se va a ir resolviendo en la dirección esta que representa lo mismo que su padre, y además de una manera más directa, más abiertamente de derechas y de defensa de unos intereses determinados, de una clase social determinada, ¿no? Y creo que esta imagen de buena persona y sin tachas, pues a poco que vaya avanzando en el reinado, pues se va a ir cayendo, más pronto que tarde. Hermenegildo. Mira, al rey Farouk de Egipto le atribuyen una frase que decía que dentro de unos años, estaba reinando en los años 50, decía que solo quedarán en el mundo 5 reyes, la reina de Inglaterra y los 4 de la baraja. Yo creo que lo que la monarquía representa en España ahora mismo, pues es la función simbólica que tiene el hecho de ser una república coronada. Yo creo que la monarquía está porque estaba en el paquete de la Constitución española de 1978. Yo creo que no entra dentro de las principales preocupaciones de la mayoría de los españoles. Yo creo que en la medida en la que el rey o el que ostente la corona en cada momento sea una persona prudente, sea una persona que confirma con su ejercicio esa legitimación que deriva de un consenso, pues perdurará. Y el día que deje de hacerlo, pues yo creo que la institución terminará como han terminado otras instituciones y no pasará absolutamente nada. Pero yo creo que todavía es pronto para juzgarlo. José. Yo creo que está ante una misión difícil, si no imposible, ¿no? Es tratar de que el juancarlismo se convierta en dinastía, de una forma, no una monarquía para un solo rey, y es una tarea muy, muy complicada. Yo creo que lo está haciendo con aplicación. Es una persona, claro, de carácter muy diferente a don Juan Carlos. Pero claro, yo creo que ya habíamos experimentado con el emérito, que decíamos antes, pues una sobredosis de casticismo, y uno se encuentra ahora pues con un rey más normal y que está más en línea pues con la sociedad española actual. No obstante, bueno, pues la monarquía en este país pues no hay un gran fervor monárquico. Y yo creo que promete para el pasado, en definitiva, no sé en cuánto tiempo. Hay un análisis que nosotros hicimos en 2014, que además provocó una cierta polémica en la izquierda. Nosotros leímos que en 2014 la abdicación fue un movimiento inteligente por parte de la monarquía en España. Hace poquito Pérez Royo ha escrito una cosa parecida, diciendo la institución no democrática es paradójicamente la que mejor leyó aquel cambio. Y en 2014, después de las elecciones europeas, yo recuerdo que estábamos en un viaje en el que todavía no éramos eurodiputados, íbamos allí como a Bruselas en Ryanair a conocer un poco el Parlamento y a conocer a los grupos, y nos enteramos, iba yo con Teresa Rodríguez, de la noticia, y entonces estuvimos hablando mucho y mucha llamada telefónica, y lo leímos como un movimiento en clave de supervivencia muy inteligente.
la monarquía es la que da el primer paso en una nueva transición que se está produciendo en España y se quitan de en medio a una figura que ya estaba asociada con la corrupción, con lo viejo, con el pasado, y presentan un nuevo monarca que hace en ese primer discurso de Navidad un discurso distinto. Un discurso que incluso a nosotros nos obligó a decir, bueno, pues hay cosas en las que no podemos estar de acuerdo y pensamos que el jefe del Estado se tendría que elegir democráticamente, pero ha mostrado cierta sensibilidad social y ciertas cosas. Y hay un momento, que es, yo creo lo habéis dicho en algunas intervenciones, el mensaje del 3 de octubre, que yo recuerdo conversaciones anteriores. Yo pude hablar esos días antes simultáneamente con Enric Juliana y también con Pedro J. Ramírez. En aquel momento Pedro J. Ramírez estaba siendo muy duro con Felipe. Una tradición, además, Pedro J. nunca ha simpatizado con los Borbones hasta el rey de después del 3 de octubre, que le encanta. Es el rey que le gusta a Pedro J. Quería, digamos, un rey que hiciera lo que hizo este. Y Juliana me decía, pues yo creo que no. Creo que va a aparecer un Felipe VI que va a hablar en catalán, que se va a poner por encima de las formaciones políticas y que va a dar un mensaje que están esperando algunos sectores conservadores de la sociedad catalana, como de tendiendo la mano en clave de diálogo. Que en una entrevista que me hizo Andrés, yo decía que era como si el rey tuviera dos muñequitos, a Pedro J. y a Juliana, susurrándole consejos, y hizo caso claramente a Pedro J. Claro, al hacer lo que hizo el rey el 3 de octubre, el rey se convierte en el rey del PP, del PSOE y de Ciudadanos. Y con eso se deja fuera una parte muy importante del país, que es algo que además le diferenciaba de Juan Carlos. Juan Carlos podía ser un rey odioso en muchos aspectos, pero la izquierda política realmente existente pues lo asumió. Carrillo asumió a Juan Carlos. Recuerdo que Monedero siempre me cuenta una conversación que tiene él con Carrillo, en la que Monedero le dice a Carrillo, hombre, don Santiago, apoya usted siempre al rey. Y Carrillo le contesta, Monedero, no le podemos regalar a Juan Carlos a la derecha. Juan Carlos tuvo la habilidad para convertirse en una figura política pues más cercana a los socialistas que al Partido Popular de Aznar, y con una habilidad, incluso recuerdo a Carol Rovira, que hacía hace como 20 años en una entrevista que le hacían en la televisión, decía, hombre, yo con Juan Carlos me tomaría un gin tonic, me tomaría una copa, que era una manera de reconocer pues que le tenía que caer simpático y que se podrían entender. Eso ha terminado. Es decir, hay un rey vinculado a 3 partidos políticos. Yo creo que eso en el Partido Socialista crea contradicciones, porque una cosa es lo que piensen sus dirigentes, pero yo estoy convencido que las bases, no sé si republicanas, pero desde luego no son monárquicas, y de alguna manera ha atado su futuro a que a esos 3 partidos les vaya muy bien, y desde luego ha perdido definitivamente Cataluña y definitivamente el País Vasco. Yo fíjate, no estoy de acuerdo con parte del análisis, con una parte sí, con otra parte no. Yo creo que el padre del actual rey le tocó vivir una coyuntura histórica muy favorable desde la perspectiva de su consolidación como rey, es decir, así se las ponían a Felipe II o a Fernando VII, según prefieras. Legalización del Partido Comunista. Es algo de jugada de tiralíneas, trazado por un tiralíneas sobre el mapa de funcionamiento o la hoja de ruta para ingresar en las comunidades europeas. Venía impuesto pues por todas las circunstancias. Se marca un tanto que es perfecto y además a cambio de nada consigue ese apoyo de Santiago Carrillo, es decir, oye, se legaliza el partido, pero ustedes se presentan en los mítines con la bandera bicolor, hacen una renuncia expresa a ese republicanismo de Segunda República. Restablecimiento de la Generalitat de Cataluña con la suerte que tiene de que llegue un señor que se llama Josep Tarradellas, que era todo sentido común, que además termina convirtiéndose un señor de Esquerra Republicana de Cataluña en el Marqués de Tarradellas. Es decir, no hay cosa más incompatible con una república que un título nobiliario, aunque todos sabemos que en Francia los que tienen orígenes nobiliarios les encanta exhibir, aunque sean ministros del gobierno de la República, pues su condición de nobles o presidentes, como era el caso de Valéry Giscard d'Estaing, que hablaba de Juan Carlos de Borbón como de su primo, ¿no? En cambio, su hijo tiene una circunstancia completamente distinta, es decir, todo eso ya estaba hecho. Es decir, el Estado de las Autonomías ya está consolidado,
Y hay una circunstancia extraordinaria donde él tiene que jugar o con las blancas o con las negras. Y yo creo que él se pone del único lado donde se puede poner, porque no tiene alternativa, porque hay una situación de maniqueísmo donde además el que te da la pauta, el que te marca la pauta es el Centro de Investigaciones Sociológicas o su equivalente. Es decir, la mayoría de los españoles, ¿qué piensan de la actuación de Felipe VI después del discurso del 3 de octubre? ¿Están más alineados con la tesis de Pedro J o están más alineados con la tesis de Juliá? Efectivamente, hay un sector de España que está alineado con la tesis de Juliá, pero el sector mayoritario está alineado con la tesis de Pedro J. Rebeca. Sí, yo creo que no lo tiene más difícil que Juan Carlos, lo tiene igual de fácil o igual de difícil. Y la izquierda, por cierto, se lo puso bastante fácil, se lo suavizó, porque en 2014, y después de las elecciones europeas, que fue de donde ya cristalizó toda la crisis institucional de la monarquía y les entró miedo de lo que podía pasar en el futuro, hicieron este cambio de rey y funcionó. Increíble que funcionara, porque es que no había hecho nada para ganárselo, ¿no? Y yo recuerdo que estaba todo el Estado español con manifestaciones en todas las ciudades, había manifestaciones en sitios inimaginables, manifestaciones pidiendo la República y bueno, pues ahí estaba la gente, pero la izquierda no recogió ese testigo de lo que se estaba diciendo en la calle, que era clamoroso. Al contrario, se dejó de hablar del tema monarquía-república en los programas políticos y bueno, ahora se está recuperando un poco ese espíritu crítico a raíz del discurso del 3 de octubre, pero yo no sé por qué sorprendió tanto ese discurso. A mí no me sorprendió nada, porque es que no podía decir otra cosa. Sí, porque se esperaba un discurso seductor, no un discurso ¿por de qué rechazo. Y además, eso? no olvidemos que compró un argumento que era una mentira, que era el de la mayoría silenciosa en Cataluña, que se demostró que no existía, que votaron el 80% de catalanes y no había una mayoría silenciosa. El independentismo volvió a ser la mayoría parlamentaria. Desde luego son los únicos que y él lo están poniendo en crisis otra vez. Y lo dijo explícitamente, a esos que os silencian, lo dijo explícitamente. Compró el argumento de Ciudadanos, el argumento de Pedro J, que no es otro. Y eso no puede, o sea, de un rey no puedes esperar eso. Tú de un rey tienes que esperar que sea seductor hasta con aquellos que ya se han ido de España, en Cataluña. ¿Por qué? Que son 2,2 millones de personas. El rey no tiene que hacer eso. Yo la verdad que pero no puede estoy de atacar acuerdo. a los que no lo son. Como tú habías dicho antes, comparto una parte del análisis y otra no. Comparto la parte de que efectivamente este rey lo tiene mucho más difícil que su padre, ¿no? Que es lo que ya había dicho al principio, porque su padre de alguna forma en el 23F, al final la disputa que tenía o el debate que tenía era entre dictadura y democracia, ¿no? Y la forma que él tiene de aparecer es como valedor de la construcción de un régimen democrático que pretende dejar atrás lo que representaba el franquismo, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando aparece como consecuencia precisamente de una crisis de régimen que irrumpe con el 15M, que tiene la manifestación de Podemos y que obviamente denota que hay una aceleración que puede acabar, sumado a todo el deterioro de su imagen personal por el tema de la cacería en Botswana, la corrupción de Urdangarín, etcétera, puede acabar con la caída de la monarquía. Entonces ya entra en unas circunstancias difíciles de origen, pero yo creo que la única forma que tenía de conservarla es precisamente desde una figura más de tipo institucional, de acompañamiento y precisamente de ponerse al frente de un cambio que llevara a un modelo que tuviera más que ver con lo que se pedía en las plazas que con lo que representa el 78. Y voy a dar unos datos de una encuesta porque el CIS curiosamente lleva sin preguntar desde abril de 2015. O sea, no quieren siquiera preguntar porque la editorial del País decía una cosa que es muy cínico, pero tiene una parte verdad, que es que un rey en un sistema democrático no se presenta a las elecciones, pero sí que está sujeto a un régimen de opinión pública y a las encuestas, ¿no? Entonces, la última encuesta que se publica en La Razón, que no es un medio, en junio de 2017, dice cosas como: el 59% de los entrevistados creen que debe seguir vigente la máxima de el rey reina, pero no gobierna. El 49,8% de los encuestados
dice que el rey no debe significarse por lo de Cataluña. En todas las franjas de edad, de este dato ni siquiera lo da, así deberá ser el dato, que en todas las franjas de edad dicen que no tiene que asumir ni más atribuciones ni más protagonismo institucional. Y entre los jóvenes de 18 a 30 años, un 52% directamente quiere una república. ¿Qué quiero decir? Que las condiciones de partida en la opinión pública son a que no participe en la vida política. Él se expone políticamente y haciendo un símil con el boxeo. Si él fuera el campeón de la corona, el único que puede poner a competirlo es con el pueblo, y lo ha hecho. Y yo creo que se la está jugando. Estamos en el primer round y veremos cómo se desarrolla la crisis del régimen, que no está cerrada, y yo creo que ha vinculado totalmente su futuro al del régimen. Si el régimen cae, no se mantiene. Si me permitís, antes de dar la palabra a José y a Andrés, yo creo que era muy difícil en España imaginar que la monarquía podía ser un significante para generar una mayoría social de cambio. Yo tengo la sensación de que a la mayor parte de los españoles la monarquía no estaba entre sus principales preocupaciones. Y lo que empieza a ocurrir con Juan Carlos es que Juan Carlos empieza a encarnar algo que sí puede generar, digamos, una mayoría social. Encarna la corrupción, encarna, digamos, los privilegios, lo que nosotros señalábamos como casta. Por eso el movimiento de la monarquía lo juzgábamos como inteligente. Es decir, claro, es que ahora han puesto uno que no tiene fotos cazando en Botswana, aunque a lo mejor haya caza en Botswana, pero no tiene las fotos y no tiene, digamos, no arrastra una imagen como la que se construyó su padre. Pero claro, ahí lo lógico que habría pensar, si tú lo que quieres hacer es proteger la monarquía, mira con una cierta distancia todo lo que está ocurriendo. Que tomes partido de manera tan evidente en un conflicto político, o sea, yo no es que piense que el anterior jefe del Estado fuera más progresista que este, solo que sí, al contrario, o sea, fue un confeso franquista que siempre, además, reconoció su admiración por Franco. Pero sí es verdad que en los grandes conflictos políticos que vivió España en los últimos 40 años, digamos, se quedaba por encima, no se metía, y este de repente se mete. El hecho de que se meta, yo creo que tendrá consecuencias políticas. José. No, hombre, yo creo que el rey es consciente de que para mantenerse tiene que ser útil, ¿no? Ya no se basta con ser ejemplar ni siquiera, cosa que ahora ha reivindicado en la entrega del Toisón de Oro a la pobre Leonor, que no se enteraba de que le estaban exigiendo a esta pobre mujer de 12 años. Evidentemente eso no iba dirigido a su hija, sino iba dirigido a la nación, diciendo, no, yo voy a ser diferente, yo voy a ser ejemplar, no como mi padre. Sí, es tremendo. Que por cierto, no sé si habéis leído las cartas que le mandó Juan Carlos a su hijo cuando estaba estudiando en Canadá, estaba haciendo el preuniversitario. No es por nada, pero vamos, las hice públicas yo por eso, en esto. Las que, sobre el oficio de ser rey, leído ahora esto, realmente produce un poco de sonrojo. Y ahí le insiste que tiene que ser ejemplar, la familia unida, etcétera, etcétera, todo lo que Juan Carlos... La fidelidad. Juan Carlos, como algunos curas, dicen, no, hacer lo que yo diga, pero no lo que yo hago, ¿no? Entonces, pero vamos, todo eso, que está bien, es un cambio después de los Botswana y de todo ese tipo de cosas y de las colinas, bueno, representa otra forma de representar al Estado y de... muy diferente a la del anterior, que tenía muchos méritos Juan Carlos, pero en la última década pues fue el desastre que todos sabemos. Pero dicho esto, yo creo que la utilidad él la ve, quizá con un análisis equivocado, en Cataluña. O sea, yo creo que él piensa que se la juega en Cataluña. A lo mejor el camino emprendido, yo creo que le falta sutileza, simplemente, porque tampoco hay que recordar que el rey no puede hacer lo que quiera. El rey es lo que su gobierno le dice y no puede hacer un discurso sin que lo vea el presidente del gobierno. No hay que olvidar esto, como decía Bagelot, el gran teórico de las monarquías en el siglo pasado, la reina de Inglaterra no podría oponerse a firmar su propia sentencia de muerte, ¿no? Para entendernos de lo que representa la monarquía. Para empezar, no podría ir a Davos. Bueno, él tenía sus limitaciones. Él ha visto, y sus intervenciones que señaláis del 3 de octubre y de Davos, él ha sido en este tema muy contundente. Yo creo que le ha faltado sutileza, pero
él no tiene poderes, es de los reyes incluso de Europa, que tiene menos poderes efectivos, pero sí tiene uno que le da la Constitución, que puede dar mucho juego, que es de intermediación, de tratar de aunar voluntades de los distintos grupos políticos, y en este sentido yo creo que sí podría haber jugado con el presidente del gobierno, haber dicho, bueno, vamos a plantear las cosas de otra forma. Eso es la crítica que yo hago, no en definitiva, bueno, pues no lo considero tampoco como un golpe de Estado. Realmente es la gran prueba suya ahora, pues como fue la de Juan Carlos, con todas las diferencias que queráis, con el 23F, con todas las diferencias que queráis. Ahí se ganó una cierta legitimidad Juan Carlos, y yo creo que él lo quiere obtener tratando de arreglar el asunto de Cataluña. No estoy seguro de que vaya por el mejor camino. Andrés, vamos a zapping y volvemos a la mesa. Es que fijaos que se habla mucho del 23F y se intenta comparar el mito del Juan Carlos que salvó a España de la dictadura, del regreso a la dictadura, con el mito de que Felipe ha contribuido a salvar a España de que se rompa. Pero bueno, yo me acuerdo de algo cuando era pequeño, pero os acordaréis vosotros también. Tardó mucho Juan Carlos en salir. Es decir, luego se construye el relato. Sí, sí. Juan Carlos tardó horas y horas en salir para decir, bueno, tranquilos, España, Constitución, etcétera. Democracia. Claro, y democracia. Y yo lo que estoy viendo es que efectivamente ahora está pasando igual. Ahora se está construyendo el relato, claro que sí, con un cierre fascinante del ecosistema político, económico y mediático en torno a este señor que con 50 años pues le estamos homenajeando porque efectivamente nos salvó a España de que se rompiera, ¿no? Incluso con estos vídeos que, como decía Ana, es que está desconectado de la realidad, porque cuando una de las infantas abre una puerta y dice, uy, ¿cuánto pesa? ¿Por qué dice que pesa la puerta? Porque nunca la abre. Claro. Porque nunca la abre. Quiero decir, es que han pasado 10 años de aquello que se cantaba, ¿no? De queremos un pisito como el del Principito. ¿Os acordáis? Es que en plena crisis de la vivienda, el señor se estaba construyendo un casoplón y le daba igual. Y ahora, pues claro, pues les abren las puertas. Quiero decir, siguen viviendo en otro sitio, en otro planeta. Y lo fascinante es que les están construyendo, igual que a su padre se le construyó el mito, con una unanimidad que me parece muy llamativa, la verdad. Pero ahora es más complicado. Nos vamos a zapping y volvemos a la mesa. Adelante, vídeo. Queda proclamado rey de España, don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Felipe VI est jeune, il est brillant, il est populaire. Il sait que les défis qui attendent l'Espagne ne sont pas moins grands que ceux que dut surmonter son père. Mais il a appris de lui qu'un roi n'est rien s'il ne fait rien pour son pays. Le roi laisse à son fils une Espagne très différente de celle qu'il a connue. Une Espagne qui a vécu 35 années insolites dans son histoire, de démocratie, de paix et de vivre ensemble. Ce vivre ensemble qui a été le grand problème de l'Espagne. Han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando desgraciadamente a dividirla. Recibir este toisón implica para ti unas responsabilidades especiales que habrás de asumir inspirada por los valores e ideales más profundos. Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho. Deberás respetar a los demás, sus ideas y creencias. Han menospreciado los afectos y los sentimientos de solidaridad que han unido y unirán al conjunto de los españoles. Te guiarás permanentemente por la Constitución, cumpliéndola y observándola. Tenemos una Constitución con un artículo inútil, o sea, todo español tiene derecho al trabajo, a la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no vayas a cumplir no lo escribas. Cierre de sentido común de José Luis Cuerda. Mira, la verdad es que como la monarquía es una institución que cuando uno reflexiona sobre ella desde la educación que hemos recibido, ¿no? Pues
las personas de nuestra generación te cuesta mucho trabajo aceptar, sobre la base del principio meritocrático, pues que se puedan heredar las jefaturas del Estado. También se heredan otra serie de cosas, ¿no? Se heredan las presidencias de Estados Unidos en algunas circunstancias, o se transmiten y se crean monarquías en otros países, porque tiene esa carga simbólica que yo no sé si muchas veces las monarquías son las que copian a las repúblicas o son las repúblicas las que copian a las monarquías, ¿no? Los Kennedy son lo más parecido a una familia real que hay en Estados Unidos, y luego por no hablar de otras cosas de nuestro entorno. Yo creo que mira, hay al hilo de lo que hemos ido comentando, yo creo que hay varias realidades. La primera es que en España no hay monárquicos. O sea, lo decía el general Quindelán a Franco en su momento, que monárquicos eran 4 gatos, y yo creo que siguen siendo 4 gatos. Es decir, nadie, si haces una defensa apasionada de la monarquía, pues yo creo que es muy difícil encontrar quien haga una defensa apasionada de la monarquía fuera del contexto histórico del tiempo que nos ha tocado vivir, diciendo, oye, pues mira, no es un tema que plantee especial dificultad ahora. Pero a mí lo que me sorprende son los vaivenes de la opinión. No sé si os acordáis de que cuando se produjo la crisis de la monarquía británica, que lo cuenta muy bien Alasdair MacIntyre, que era el jefe de gabinete de Tony Blair en los años de Downing Street, hubo un editorial de un artículo del Financial Times que decía How to be a king, ask Juan Carlos, ¿no? Dice, ¿cómo ser un rey? Pregúntenle a Juan Carlos. Entonces, Juan Carlos en aquel momento era el ejemplo del monarca moderno que apoyaba a las empresas, que estaba pegado al terreno, y resulta que pocos años después se convierte, pues eso, en la causa de en realidad la abdicación del rey. Es más bien yo creo que es un derrocamiento de facto de Juan Carlos de Borbón. Yo creo que no es una abdicación voluntaria, sino que se produce como consecuencia de un conjunto de circunstancias en las que, por supuesto, vosotros contribuís decisivamente. Yo creo que si Felipe VI debe a alguien su corona de una manera intensa. Me va a gustar esa frase. Pero bueno, te digo que es que como la historia es inmanejable y somos hijos de nuestra circunstancia, pues hay que tenerla en cuenta. Yo creo que, mira, el rey en España, lo decía Paco Umbral, el Borbón borbonea, ¿no? Es decir, hablaba del verbo borbonear, que efectivamente explicaba muchas cosas. Yo creo que Felipe VI no borbonea porque sabe cuáles son las consecuencias adversas de Borbón. Y yo no sé si lo sabe él o lo sabe Jaime Alfonsín, que es el jefe de la Casa del Rey, o si lo sabe Domingo Martínez Palomo, que es otra de las personas de las inteligencias grises que tiene la Casa del Rey. Yo creo que el rey tiene un margen de actuación muy estrecho, francamente. Es decir, en España el rey puede hacer muy poco, y estoy de acuerdo con Pepe García Abad. Es que los discursos no los escribe él. Podrá meter alguna pluma de estilo, sí, pues bueno, los escribe y los pasa a revisión. Eso es. Generalmente no se los suelen cambiar, pero yo creo que le meten cosillas. Sí, bueno, pero le meten cosillas porque hay una censura todavía. Es decir, él pero eso es un clásico. No, pero sabes perfectamente cuáles son las reglas del juego. Entonces tú dices, bueno, se abre el debate, se abre el melón del debate de monarquía o república. Pues sí o no, es decir, los países más prósperos de nuestro entorno, por ejemplo Dinamarca, pues un país muy envidiable en muchas cosas, pues tiene una monarquía y pocos daneses la cuestionan, ¿no? Las monarquías nórdicas, Noruega y Suecia, que son las otras dos, pues tampoco son especialmente cuestionadas, ¿no? El Gran Ducado de Luxemburgo, pues tampoco es muy cuestionado, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque son países donde pues el juego democrático funciona, donde las instituciones son sólidas. Entonces, no, pero te digo, es que por eso te digo que es hijo de su circunstancia. Hay una diferencia esencial, perdona que te interrumpa, entre las monarquías que están porque ya estaban y una que se mete con calzador después de haber caído. Sí, pero Pepe, el 14 de abril, el origen de... Por su propio peso. Pero bueno, pues es que lo del 14 de abril, y además podemos hablar de Miguel Maura cuando va a despedirse de Alfonso XIII y le dice, me despido, majestad, y dice, ¿a dónde se va? Al campo republicano, ¿no? Bueno, que no le votaron, claro, que no le votaron ni en el barrio del Palacio. No, pero si eso está claro. O lo que contaba Alfonso XII, que cuando le vitoreaban y le dijo un paisano, le dije, pues no sabe usted, esto no tiene nada que ver cuando echamos a la reina, ¿no? O sea, que decir, al final la monarquía tiene una función simbólica, totémica, que además la copian en todas partes y efectivamente tiene mucha utilidad en determinadas circunstancias, te guste o no te guste. En las cumbres iberoamericanas,
Te guste o no te guste, pues la figura que emerge siempre es la del rey de España. ¿Por qué? Pues porque es algo que los demás no tienen. Y cuando son figuras que no tienes, pues juega su papel. Entonces yo creo que de verdad es pronto para juzgar, y creo que 4 años en el horizonte y con la convulsión política que estamos viendo, yo creo que todavía no se puede juzgar ni por un discurso de 6 minutos ni por una circunstancia que todavía está por hacerse y por fraguar, ¿no? Rebeca y Ana. Pero tiene una formación previa, y antes recordaba a alguno de vosotros lo del casoplón del príncipe, que fue una cosa en la que se empeñó él personalmente, y que fue carísimo, y bueno, ahí hubo muchas cosas. Y se es muy poco crítico con él. Y la verdad es que yo veo muchísimas similitudes en cosas que le criticamos a Juan Carlos cuando las pudimos discutir abiertamente, que no siempre, ¿no? Por ejemplo, lo de ir a Davos, Juan Carlos también había pronunciado discursos muy políticos en foros internacionales, ¿no? Y lo de ir a Davos, que es poco sutil, vaya, sí es poco sutil, y además fue en el mismo paquete con López Madrid. En el mismo avión. Que, por cierto, trabaja, o sea, tiene unos amigos que son los hijos de los amigotes de Juan Carlos. Empezando por López Madrid, Pepote Ballester... Los amigos pijos del colegio. Los amigos pijos. de los padres en la Rosales, cárcel, ¿no? y los hijos. Sí, o sea, Bueno, si se rasca un poquito... Bueno, tiene 3 imputaciones. de Felipe queda bastante mal con los amigos que tiene, con ese espíritu pijo de querer vivir a cuerpo de rey realmente. Y políticamente pues hay que esperar a ver, porque no me parece a mí que no lo va a disimular mucho. Y yo no creo que a Juan Carlos le podamos deber la legalización del Partido Comunista, que eso es algo que a él se le impuso también desde fuera, era algo que había que hacerlo para poder mantener. Sí, lo capitalizó. Sí, como tantas cosas. Sí, eso lo es verdad. capitalizó. Y sirvió un poco de seguro contra daños de terceros, digamos. Eso es. También en ciertos entornos Es el mitigante. no gustó en el entorno militar, Claro. ¿no? Y entonces, pero no creo que en eso fuera inteligente, sino que era una política diseñada desde Estados Unidos, de cómo tenía que ser la transición en gran medida. Y lo que era la cabeza Estados de Unidos. Torcuato Fernández Miranda. Y la que era el cabeza que de Torcuato pensaba Fernández por el Miranda, rey, que ¿no? le salvó. Se lo jugó más con Cataluña, Muchas con Tarradellas, claro, Sí. diciendo que la legitimidad, manteniendo la legitimidad de Tarradellas, que estaba de presidente Eso del es exilio. una genialidad. O sea, eso fue donde de verdad, en los cuarteles, fue aún más grave que el reconocimiento del Partido Comunista. Eso demostraba la fueron división de todos Pito da Veiga se produce como que era el ministro que tenía de Marina. Pero se fueron produce cesiones. como Por consecuencia eso. de la legalización. Cesiones de Ellos decían aperturas antes muy rojo que limitadas. rotos, ¿no? Decían los cuartos militares, ¿no? Dicen, pero luego... Luego no lo están de así, ser rojo. ¿no? Ana. Yo creo que tiene mucho que ver con los equipos que lo rodean. Juan Carlos tenía un equipo que no tiene el rey. Eso es indiscutible, sobre todo en los años efectivamente de la transición, de la aprobación de la Constitución y demás, nada que ver. O sea, el rey ahora tiene a Jaime Alfonsín, por ejemplo, al que conozco porque sus orígenes son lucenses, y no tiene absolutamente nada que ver con ninguno de los hombres que asesoraron al rey. Ninguno. Creo que es un hombre que no tiene una visión, no tiene un criterio político claro y no tiene mucho menos una visión real. Un tipo muy rígido y que yo creo que no lo está asesorando bien, ni muchísimo menos. Eso sí, la confianza del rey en él es absoluta y plena. Por lo demás, estoy de acuerdo con Andrés. Existe una operación para apuntalar al rey, pero es clarísima. Primero, está el tema del CIS. No vamos a preguntar por el rey hasta que el rey empiece a recuperar su imagen. Son conscientes de sus errores, no solo la Casa Real, sino las instituciones. Y existen reuniones que me constan entre los popes de los grandes grupos mediáticos e instituciones en el Congreso, que he podido comprobar con mis propios ojos, para intentar respaldar, restaurar, porque con el rey hay un efecto dominó. El rey es la cabeza de ese sistema que muchos ahora intentan preservar y que no pueden
que no pueden porque les desborda esta realidad. Ya no me refiero solo a las redes, sino a una realidad que no son capaces de controlar. No se trata solo de partidos políticos, de nuevos partidos políticos, que también se trata de una realidad social que por primera vez está cuestionando muy fuertemente las instituciones y todo lo que significan. Claro, un cambio histórico como el que estamos viviendo se lleva al rey por delante, y como el rey ha dicho en alguna ocasión, si caigo yo, los demás van detrás. Entonces existe esa operación de apuntalar al rey. Veremos a ver cómo sale. Cataluña es fundamental en ella, pero veremos a ver. Desde luego el apoyo mediático no está tan claro que lo vaya a tener, ¿eh? No está tan claro. Por el momento, Andrés, 100%. y después Pedro. Veremos a ver. En la prensa. Sí, pero... Sí, bueno, es reflexionar un poco acerca del papel que se le atribuye a Juan Carlos con la transición. Luego hay otros que hablan de Torcuato Fernández Miranda, y luego otros dirán que Adolfo Suárez, y luego otros dirán que, yo qué sé, que Santiago Carrillo. A mí me parece que es simplificarlos. Cuando muere Franco, y cuando, bueno, 76, 77, 78, España no podía ser otra cosa que lo que terminó siendo. El contexto europeo, con Portugal, que la revolución es clave. España no podía seguir siendo una dictadura sin el dictador entrando en los años 80 en Europa. O sea, nos pongamos como el rey tuvo su papel, lógicamente, pero el contexto histórico, el contexto económico, el contexto social, ya estaba superado el franquismo, aunque no acabara hasta que Franco murió. No tiene mucho sentido atribuirle al rey unas capacidades que Juan Carlos sobrehumanas, porque el PC se tenía que legalizar, porque si no, no podías entrar en la Unión Europea, y por eso, que había una serie de cosas que no estaban en su mano, y por eso al final se las traga. Porque se tienen que tragar cosas, sapos, que luego en el 81, después del 23F, se inventan la LOAPA y hacen un cierre autonómico estupendo. Entonces, también eso pasa con Felipe. O sea, Felipe llega en el 14, efectivamente por el contexto histórico que teníamos, y ahora Felipe se está jugando mucho porque cree que es la única manera, vinculándose a resolver el problema catalán, de sobrevivir con el régimen. Pero es que eso es borbonear. O sea, no podemos decir que no ha borboneado. Es que ese es el epítome del borboneo. Y entonces cuando los borbones empiezan a borbonear y borbonean demasiado, pues le pasa como a la reina Isabel, le pasa como a Alfonso XIII, y veremos, le pasó a Juan Carlos, y veremos qué le ocurre a Felipe. Pedro. Sí, y yo otra cosa que no comparto es un poco la imagen de, bueno, que el rey al final es una figura simbólica, que sí, que en un determinado momento puede ser útil, pero que tampoco tiene una incidencia muy directa sobre la vida política de un país. Yo no estoy de acuerdo, porque todos hemos visto que cuando el rey expresa una opinión todo el mundo se cuadra. Es decir, él no tiene reconocidas las funciones y las capacidades políticas oficialmente, pero simplemente por lo que representa simbólicamente, cuando él expresa una opinión, por supuesto que hay movimientos políticos muy de fondo. El PSOE tenía dudas sobre el 155, sale dando el mensaje y 2 días después nos anuncia prácticamente un pacto de Estado entre PP y PSOE para hacer prácticamente una segunda transición, una nueva reforma constitucional. La reprobación de Sáenz de Santa María, y después viene lo del rey. La retiraron. El propio artículo 155 había, como antes creo que lo habías expuesto tú, había ciertas dudas y tal, en el momento que se posiciona es claramente, pero no solo eso, sino el escenario que te abre. Claro, si el rey se posiciona a favor de algo, ¿quién se atreve a ir en contra? Y sobre todo, ¿quién no tiene la libertad para hacer que la defensa de lo que está diciendo el rey se lleve hasta el máximo de estirar el Estado de Derecho? Lo que estamos viendo con el Tribunal Constitucional, por ejemplo, con el Tribunal Supremo. ¿Eso sería posible sin el posicionamiento del rey? Yo creo que no, pero una vez que el rey se posiciona tan claramente en la defensa de la ley, la defensa del Estado de Derecho, los magistrados del Supremo, del Constitucional, se sienten legitimados para hacer lo que están haciendo, y eso es un movimiento político muy de fondo que daña directamente el funcionamiento y la calidad de nuestra democracia. Entonces, cuando el rey se posiciona políticamente, efectivamente, es que está lanzando su corona al juego, pero no por el simple hecho de que abra un desafío, sino porque el movimiento del rey tiene que ver con el movimiento de la democracia, y si la democracia pierde calidad en un momento de crisis de régimen, la gente no se va a quedar en su silla viendo que le quitan derechos, que la situación no mejora y que hay un responsable y que no le pasa ningún tipo de factura. No le va a pasar factura a los políticos y le pasará factura, si sigue así, a la monarquía. Una cosita pequeña. Pequeñísima, que me dicen de realización que hay que ir a brevísima, pero el PSOE de Sánchez, estaba ahora recordando que en el momento de la abdicación se decía, creo que era verdad, que había un problema en el PSOE de liderazgo porque se iba Rubalcaba, y Pedro Sánchez
fue el que tuvo el apoyo de la Casa Real porque necesitaban a alguien que garantizase que el PSOE tiene una excelente relación con la reina. Pedro Sánchez tiene una excelente relación con la reina. Claro que se cuadra el PSOE de Pedro Sánchez. Me dicen de realización que estamos llegando al final. Volvemos a la regla del minuto para que todos tengáis un minuto de conclusiones. Empiezo por ti, Hermenegildo. Minuto de conclusiones. Mira, yo creo que efectivamente la monarquía tiene un valor simbólico y todo lo que haga la monarquía no va a ser neutro y va a tener sus consecuencias. No es menos cierto que lo que haga la monarquía no lo hace porque la monarquía decida que lo hace, es decir, es una pieza más en el entramado de decisiones que van mucho más allá de la decisión del rey. El rey en España, yo creo eso que suena mucho atópico de reina pero no gobierna, yo creo que significa lo que uno quiera que signifique en cada momento. ¿Qué significa eso de reina pero no gobierna? Pues la función puramente simbólica. Yo no sé si a Felipe VI si tiene lo que tenía su padre, que es instinto de supervivencia. Yo creo que su padre ha tenido un instinto de supervivencia brutal, quizá mitigado en el último momento, y ha habido que ayudarle con la abdicación a que mantuviera ese instinto de supervivencia. Pero la gran incógnita es si Felipe VI lo tiene también. Pepe. Yo voy a resumir como empecé, diciendo que Felipe VI pues está actuando de una forma, yo creo que aplicada, por decirlo así, en una misión imposible. Yo creo que la monarquía está condenada, aunque no estoy seguro de que yo lo vea ya a mi provesta edad al final, la monarquía. Pero vosotros, que sois más jóvenes, pues yo creo que sí. Gracias, Pepe. Pedro. Bueno, yo quiero cerrar con una referencia a una comparsa del Carnaval de Cádiz que ha salido esta semana, que precisamente hacía un paso doble muy bueno a la figura del rey, que básicamente venía a decir que lo que le piden al rey es que salga de la zarzuela y vaya a los bares donde está la gente, que pregunte si alguien está en contra y que cuando vea que hay gente que está en contra sea demócrata y se atreva a poner su cargo a disposición del pueblo. Que si la gente dice sí, los demócratas republicanos le haremos reverencia, y si dice que no, que se vaya. Y por mi parte, por supuesto, ni el hijo, ni el padre, ni el espíritu de Franco, que los bendijo a los dos. Rebeca. Bueno, pues yo creo que, y espero que tenga poco futuro, que se vaya revelando su actuación, y sí depende de la opinión pública, pero claro, ya vimos también con el ejemplo de Adolfo Suárez, esta grabación que salió hace poco, que reconocían que había más gente a favor de la República que de la monarquía, y entonces lo ocultaron. Entonces, eso de que el CIS no vuelve a preguntar sobre el rey hasta que vaya a ganar, no, sí que preguntan, lo que pasa es que no nos lo cuentan. Bueno, yo tampoco me fiaría mucho a eso me refería, sí, a la publicación, encuestas, ¿no? Sí. Y el valor simbólico que tiene, yo lo que veo es que ahora mismo no tiene un oponente, no hay, porque el valor simbólico tienen también los partidos políticos, una urna tiene un valor simbólico, muchos valores simbólicos más democráticos que habría que defender y que usar más. Andrés. Bueno, a mí la duda que me queda realmente es si en este apuntalamiento que están haciendo todo este ecosistema, régimen, como queramos llamarlo, de lo que existe, realmente se están dejando demasiadas pelas, ¿cómo se dice? Pelos en la gatera. O sea, si todo este esfuerzo que están haciendo por aguantar y todos juntitos, ¿no? Venga, que vamos a aguantar el chaparrón, si realmente es un desgaste excesivo. Esa es la duda que yo tengo. Tengo otra duda también. Si acaso estas reflexiones son de sentido común. No tanto de sentido común como de sentido común de época. Quiero decir, ¿la mayoría de los españoles realmente les preocupa el rey? ¿Realmente tienen interés en que haya una república, que el jefe de Estado se elija democráticamente? Yo no lo sé. También porque el CIS no lo pregunta. Pero realmente me gustaría saberlo. Me gustaría saberlo para ver si acaso somos marcianos o los marcianos son ellos, cuando a alguien que ha sido condenado por las Blacks le dicen compillogui, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo además, enlazando con lo que dice Andrés, efectivamente, el rey tiene un papel simbólico y debe tenerlo, y mientras lo mantenga, yo creo que sí, que no molestará y podrá estar ahí pues sus añitos y demás. Ahora bien, el problema es cuando deje de mantenerlo, y entre ese apuntalamiento hay una faceta que no expliqué antes, y que es ese papel político que le han otorgado
ante la incompetencia de quienes están ahora mismo en el poder, que fue, por ejemplo, mandándolo a Davos en lugar de Rajoy, que está hasta el cuello de corrupción y que es una imagen nefasta. Desde el momento en que Felipe VI ejerza un papel político, será tratado por la ciudadanía como tal. Y ahí es donde creo yo que sí se la está jugando, y se la está jugando mucho, porque ahí sí que no hay rendición de cuentas que lo pase. Muchísimas gracias, Ana. Gracias. Muchísimas gracias a los Un placer. 6. Aquí seguiremos en Foro Apache, debatiendo de las cosas que otros no se atreven a debatir. Hasta pronto.